Bien, los participantes están en la mitad del curso y no se quejan de lo que se explica y están pidiendo por WhatsApp, se ha grabado la clase, como si tuvieran hijos, familia, grandes cosas que hacer. Ustedes son estudiantes y quieren ser ingenieros, entonces atiendan lo que se debe atender y prioricen lo que se debe priorizar. Si no quieren hacer esto, bueno, entonces no se inscriban a la materia y es listo. Entonces se inscriben a mesa y la mesa es un disparate porque piensan que la mesa es un regalo. Yo no voy a devaluar la materia, voy a hacer lo que tengo que hacer para sacar a los ingenieros que les sirva todo lo que se está expresando. Si no quieren hacerlo, es problema de ustedes. Las notas no son de las mejores, ustedes han visto, y eso que tenían que copiarse, ¿no? Ahora ya vamos a hacer tareas, ejercicios, proyectos, y la cosa es un poco más trabajosa, pero no dudo que sea también interesante. Bien, vamos a ver vertederos de pared gruesa. Ustedes con Ronald van a hacer un proyecto de mediciones. Entonces, en esas mediciones nosotros no vamos a tomar examen, va a servir el proyecto, va a tener nota. Esto de vertederos va a tener examen. Entonces vamos a explicar con la mayor claridad posible qué es lo que se hace en vertederos de pared gruesa. Porque los vertederos de pared delgada ya han visto ustedes en mediciones que son vertederos rectangulares, trapezoidales, triangulares, que son delgados porque son planchas de acero que se ponen en los canales. Eso no se puede poner en el ZIO. En el ZIO se tienen que poner otras formas de vertederos para diversos fines. Entonces vamos a hablar de vertederos de pared gruesa. Se utilizan en ríos como azudes y también en presas para vertederos de excedencia con y sin control. Si nosotros tenemos este río que se está viendo acá, en esta forma, o este río que viene acá, será difícil hacer una en estas situaciones, porque el nivel de agua es muy pobre, muy poquito, 10 centímetros, 20 centímetros y además de un curso violento. En este curso un poco más tranquilo, pero también con un tirante de agua muy pequeño. Entonces, en esas circunstancias no se puede hacer tomas laterales, no se puede capturar el agua para riego, para agua potable, etc. Por lo tanto, hay que poner estos obstáculos que son azudes o vertederos de pared gruesa para tranquilizar el agua, elevar el nivel. Y de acá con calma se puede hacer las tomas laterales, como ocurre en esta gráfica que se está viendo. El río viene violentamente, se le ha puesto este vertedero de pared gruesa, que en estos casos de azudes son de baja altura, no más de 2-3 metros de altura. Entonces el agua tranquiliza, se forma una especie de laguito, laguna, delante del aguas arriba del vertedero.
del cual se puede hacer una toma lateral. En este caso, he hecho una toma lateral. Y así, en diversas circunstancias, se puede hacer tomas de esta naturaleza. Repito, estos aquí, difícil. No podríamos capturar, ni aprovechar, ni hacer nada con estas imágenes de Dios, porque su curso es violento, es irregular, y este es de poca altura. Entonces, esa es una función de los vertederos de pared gruesa, que en los ríos se van a llamar azudes. En los vertederos de excedencia con y sin control son para embalses o presas. Se ha hecho la presa, se ha colocado una garganta por acá y el agua que excede cuando llueve mucho se ha pasado por esta garganta de este largo y de este alto, y no tenemos problema de que el agua pase por encima de la presa ocasionando problemas. Igual en este caso, y si ustedes notan aquí, esto es con pilas y esto es también con pilas. Entonces, en las funciones de los azudes, elevan el nivel de agua, disminuyen la velocidad de flujo, evitan el arrastre de materiales, evitan la erosión y socavación de las orillas y del fondo del lecho del río, y como disminuye la velocidad de flujo, disipa la energía, reducen la energía, disminuyen la energía cinética, que es la que causa problemas. La energía cinética es la velocidad al cuadrado sobre 2G en ese punto. En los vertederos de pared gruesa en los embalses controlan el nivel de agua y desfogan excedencias, es decir, permiten, aquí vamos a poner mejor así, permiten desfogar excedencias. Y veremos qué va a pasar. A ver, vamos a poner un ejemplo. Esta es una cuenca grande donde llueve y aquí están los pequeños ríos de aporte. Esta cuenca es el área de precipitación pluvial que se dirige a esta presa. Entonces, en este caso, la presa está construida de un extremo a otro, reúne una cantidad de agua acá en volúmenes, tiene una altura, y esta garganta que se le ha hecho a la presa permite desfogar excesos de lluvia que hayan ocurrido en el curso de los años. Esa precipitación pluvial exagerada en el curso de los años tiene una frecuencia para presas de importancia de 100 a 200 años, hasta veces de 500 años. Se proyectan las lluvias que podrían ocurrir en 500 años, 200 años, 100 años.
sea que es un caudal enorme el que entra a la laguna contenida por esta presa para que cuando se exceda pueda trasvasar la presa por una altura y una longitud determinada para que no cause problemas a la presa, ni se inunde este sector, rebalse por los lados, destruya con su fuerza la estructura de la presa, etc. Entonces, en esos casos se pone esto que se llama vertederos de excedencia. Y ahora, después veremos con y sin control. Entonces, aquí he puesto algunas gráficas de los proyectos importantes que nosotros tenemos. Por ejemplo, este es Misikuni. Y la cuenca de Misikuni tiene el río Vizcachas, el río Putucuni, el río Titiri, etc. Todos esos drenan aquí. No, me explico. La cuenca de Misikuni es esta. Esta es la cuenca de Misikuni. Este pedazo, de los cuales los ríos Titiri y Cerqueta están drenando acá en la cordillera, donde llueve detrás de la cordillera y llena este embalse. Este embalse debería ser de 80 metros de altura, pero como hay dos cuencas todavía acá, contiguas aquí, y estas aguas que van drenando allá no se aprovechan para nada, porque estas aguas van al lado del Beni, y como es una pendiente enorme, no se aprovecha en nada, no hay muchas poblaciones que aprovechan estas cuencas. Se trata que en el futuro hagan dos túneles, uno por acá y otro por acá, para llenar mejor todavía la presa de Misikuni, que ocasionalmente creo que una vez ha llenado, pero la mayoría del tiempo no va a estar llena en los 120 metros de altura. Y de aquí se ha hecho el túnel de trasvase para llegar a Cochabamba, donde va a llegar todo este sector, El Paso, Pairumán, etc. Casi va a llegar hasta Sipe, y también va a ser para agua potable, que ahora se están aprovechando recién para llevar a la zona sur. Esto es Cochabamba. Esta es la cordillera. Esto es Misikuni y tiene a su lado dos subcuencas que se llaman Putucuni y Vizcachas. Para eso se han hecho estudios hidrológicos de suelos de todo tipo para ver la precipitación pluvial que cae en esta zona, que cae más que en esta zona. Entonces, aquí se reúne agua y por eso se ha hecho la presa en ese lado, en Misikuni. De la Angostura es otra cuenca que viene desde el Valle Alto, Punata, Clisa, Tarata, Arbieto, creo que desde Arani vienen las lluvias. Entonces, toda esa cuenca drena a través de sus ríos a la Angostura y se forma el lago de la Angostura, que sirve para riego. Todos esos estudios fueron realizados entre los años 40 y la presa se hizo en el 47, en la Angostura. En Misikuni, los estudiosos han hecho estudios desde el 50, 60,
y recién la presa se ha hecho ha empezado los años 90 y 2000. Asimismo, Ibirsu, en la zona del oriente de Arque y la bajada hacia el Paracti, las lluvias, toda esta cuenca, y se está aprovechando el agua para hacer energía eléctrica porque hay una buena pendiente, no se utiliza mucho el agua y en esa zona no se está aprovechando y los DENDE han dicho crearemos proyectos hidroeléctricos, es decir, aprovechando la energía del agua por la pendiente que se tiene, producen y generan energía eléctrica. Corani tiene otro componente que es los ríos de Jorca y Santa Rosa y además toda la serie de Colombia drena acá. Y aquí vamos a ver mejor esto de Corani, ¿no? Entonces todas estas cuencas y en Corani, después de la cordillera que subimos Melga arriba, llueve mucho en esa zona y se reúne agua y se drena para generar energía eléctrica. Entonces, en esos casos, la cuenca es importante, el tamaño de la cuenca, la precipitación pluvial es importante, la superficie del terreno es importante y su escurrimiento es importante y de acuerdo a eso se pueden implementar esto que se llama vertederos de excedencia en empresas. En azudes, repito, en azudes, en los ríos, sirve para solamente elevar el nivel de agua porque tenía mucha pendiente el río, disminuye la velocidad, evita arrastre de materiales, evita erosión, disipa la energía. Pero se pueden hacer capturas de agua en los ríos en estas circunstancias. En las circunstancias originales, difícil. Pregunto, ¿se entendió? Es la primera parte que estamos haciendo. Si entendemos esto, sí, adelante. Sí, ingeniero, está bien. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un vertedero de excedencia. Los vertederos sin control tienen esta expresión, el caudal de excedencia, este caudal de excedencia, de descarga. Aquí lo vamos a poner, descarga, excedencia, ¿no? Está gobernada por un coeficiente de descarga variable C. ¿De dónde? Vamos a saber de dónde. Por una longitud efectiva de la cresta, por una carga total sobre la cresta, incluyendo la velocidad de llegada. Ahora aquí. Estaba viniendo, esta es la forma un poco de la cresta del vertedero y esta es la altura de la presa. Entonces, el agua, vamos a ponerle las cositas. Aquí está la presa,
es la altura P. El H es la lámina de agua neta que va a pasar sobre la presa. Y esa altura neta, para estos casos de vertederos sin control, esto es importante, sin control. ¿Por qué sin control? Porque se le ha calculado esta longitud y esta altura para que en las cuencas anteriores el agua cuando llueve mucho pase por esta garganta a esta altura y a esta longitud y en X años nosotros no tengamos problemas. Este caudal de excedencia está calculado de acuerdo al tamaño de la cuenca, a la precipitación pluvial, al terreno que se infiltra y a la evaporación que construye, pero es el caudal que llueve mucho y va a exceder a la altura de la presa y va a descargar por encima de la altura de esta garganta sin problema alguno. Si nosotros pusiéramos la presa sin poner la garganta, entonces, ¿qué haríamos? Se chocaría el agua, eventualmente rebalsaría por acá y comenzaría a erosionar siempre las juntas. La parte más débil de una presa no está al medio, está en los extremos que tiene una vinculación con el terreno y con la estructura del suelo natural. Entonces, por esos lados es la parte más problemática. Otra parte más problemática es al fondo. Pero si el agua, vamos, de este coronamiento de la presa y vamos a tener problemas. Entonces, para eso se calcula una longitud y una altura determinada que está acá. Esa altura determinada es la lámina de agua más una pequeña altura que es la altura de velocidad de flujo, HE, o H más H de velocidad, que otros llaman HA. Es esta otra pequeña alturita. Entonces, con todo eso se puede calcular. A ver, el caudal de excedencia está calculado. Ya hemos visto cuánto va a llover, los hidrólogos nos han dicho va a exceder tantos metros cúbicos por segundo. Generalmente esto es metros cúbicos por segundo. Es decir, como un río. La longitud de la cresta en metros. La altura total de la cresta en metros.
Entonces, esto ya es un dato. Esto es hidrología. Precipitación pluvial. Coeficiente de descarga depende de esta cresta, de esta forma de la cresta, de esta forma. La longitud es una variable y la h es esta variable, dos variables. Entonces, si sabiendo el Q, nosotros escogemos una de estas variables, ya calculamos la otra. Pero en los parámetros indicadores que sirven para hacer este trabajo, los estudiosos han dicho que lo que va a pasar el agua por el solo hecho de haber abierto en la presa esta longitud y esta altura, este es el que gobierna, de 0,5 a 1 metro. Si escogemos esto, 0,5 a 1 metro, entonces ya obtuviéramos L. Pero este L tiene que ser aproximadamente un vamos a poner esto L presa, ¿no? Que es diferente a la L del vertedero. Esta longitud nos da la topografía de la garganta. Aquí en este dibujo, aquí, esta longitud nos da la topografía de la garganta. Estamos diciendo que vamos a tener un largo de la presa. La presa de Misicún son 400 metros, creo, 300 metros. En la de Corani son como unos 250, 300 metros. En la Angostura son alrededor de 150 metros y así. Y esta garganta no puede ser sino la mitad de la presa, la mitad de la longitud o un tercio máximo, ¿no? Por lo tanto, también hay que saber qué tamaño va a ser largo de esa presa, ¿no? Porque si hacen en toda la presa, no sirve de nada, serviría como un azul. La garganta es... ¿Por qué esta garganta es de una longitud menor a la presa? Y por lo general, esto se acomoda a un costado de la presa. ¿No? A un costadito. Porque al medio casi no hay, pues mejor a un lado, porque todo esto va a contener el agua y al costado va a estar la garganta de la presa, pero vamos a introducir aquí esto para que vaya
para que vaya, cuando pase la presa y no se desparrame el agua a los lados, lo que hacemos son muros de contención y de canales que le estamos permitiendo a la presa canalizar esta agua para que entre en este solo conducto. Y esta presa es de tierra revestida con piedras o con hormigón, y esta estructura es reforzada, aparte de la presa, es reforzada la superficie de estas formas, reforzada con concreto, y estos muros de contención también son de concreto reforzado para que el agua, cuando escurra violentamente, no destruya la presa, como en estos lados aquí. Entonces, hay toda una serie de inconvenientes que vamos a hacer en las presas correspondientes. Esta presa, por ejemplo, a un costado. Se ha entendido un poco el concepto de vertedero sin control. Ingeniero, entonces la carga total de la cresta H sub E va a ser igual a la H más H sub A. Eso. H, en realidad, cuando veamos el concepto, hay una serie de nomenclaturas, ¿no? Esta H, yo estoy diciendo la H, la lámina de agua neta que corre sobre la presa. Pero hay una altura de velocidad, o sea, la lámina neta más la altura de velocidad. Cuando veamos aquí abajo, en la forma del vertedero, etcétera, esto va a ser H sub 0 pequeño, y todo va a ser H sub 0 más A, va a ser el H sub 0 total. Entonces, porque las nomenclaturas que han puesto los autores son similares, pero hay que entender eso. Como vos dices, es este H más este HA, y vamos a saber de dónde viene este HA también, ¿no? Entonces, todo eso. Pero lo que quiero que entiendan es cómo se implementa un vertedero sin control en una presa. Lo que les decía era que esto está encajado en un canal. A lo largo de la caída de la presa, este es un canal de este ancho, del ancho L. Y la lámina de agua en la cresta va a tener esta altura neta, pero cuando escurra a través de esto, va a disminuir su altura fundamentalmente, porque ya está corriendo, aquí estaba viniendo lentamente. Pasa esta cresta y por esta pendiente lleva una velocidad enorme, y esa velocidad enorme puede destruir la base de la presa, y por eso hay que poner otras cosas aquí abajo, como son disipadores de energía, que es la segunda parte de esta lección. Pero hay que entender que esto está encajonado en un canal de la misma altura de esta presa, de esta lámina de agua. ¿Se entendió? Ahora vamos a ir a los asudes, y después recién vamos a ver el cálculo de las presas.
En los ríos, estos azules son de poca altura, 2-3 metros. Y la lámina de agua, aquí está mal, esto no tenía que haber hecho aquí, debía ser aquí. En los ríos la cosa es un tanto diferente. ¿Por qué? En los ríos, este murete que se hace es de 2 a 3 metros de altura y aguas arriba se reúne el agua en esta lámina. Pasa una lámina de agua por acá y esto causa barullos posteriores. ¿Para qué sirve esto? Para elevar este nivel de agua de donde ahora sí se pueden hacer tomas laterales, ¿no? Se puede capturar el agua y llevar a otro destino. Entonces, en esta situación, la garganta se puede poner generalmente al medio o a veces es en toda la longitud de esto. En todo esto es. En todo esto es. Así mismo es. Así aparecen en algunos ríos. O puede tener al medio, ¿no? Entonces, esa es la función de los total. Va a pasar 2/3 de C por L por la velocidad al cuadrado 2G por H medios, H a la 3 medios. Ahora, ¿qué Q? El Q del río. El Q que está viniendo del río en su en una conducta regular. Ahora, alguna vez los ríos van a venir en enorme cantidad de agua. Y esta altura va a ser súper grande. Incluso va a ser más alta que la altura del vertedero. Entonces, en esos casos, los muros de contención que le vamos a poner al río son de ese tamaño, ¿no? Miren las cosas que hay que hacer para controlar aguas en los ríos y en las presas. Ahora, otra vez a los vertederos de pared gruesa. ¿Por qué tienen esa forma de esta espalda que tiene este lado? ¿Por qué tienen esta forma? Porque cuando el agua viene poca cantidad acá, se reúne, llena, rebalsa un poco, viene a esta altura pequeña y el agua lo que hace es correr por acá y si fuera rectangular esto, se va a caer a la espalda del azud, se va a caer
y va pegadito a la pared. Cuando viene a un poco de más altura, con una velocidad mayor, el agua va a llegar a un nivel y va a hacer esta forma y se va a pegar a la pared y va a escurrir adelante. Pero cuando viene a una velocidad más grande, por un caudal más grande, va a formar una altura más grande. Entonces esto va a pasar aquí y esto va a quedar vacío. Así se va a volver un hueco, porque la lámina de agua tiene una fuerza cinética por esta velocidad que cae como un chorro de agua y deja un hueco al interior. Esto, si no hacemos que la espalda fuera en la continuidad de este nivel, de este flujo, podría destrozar mucho las paredes del azud o del vertedero de la presa. Y entonces, por eso hacemos en esa forma, que también tiene una relación entre la hidráulica que viene, el caudal y la velocidad que viene, versus la altura que tiene esta presa. Entonces, ¿dónde viene esa altura? La lámina de agua, y aquí ya les he explicado, ¿no? A ver, ese lomo del vertedero va a tener esta forma. ¿Y de dónde vamos a sacar esta forma? Y aquí vamos a explicar. Les decía, ¿no? Los autores han dicho, sub cero menor es la sobre esto. HA, la altura de velocidad que viene. ¿De dónde vamos a sacar esto? Vamos a hacer la siguiente relación. El Q de excedencia, el Q que viene por acá, ese Q, está gobernado por un coeficiente de descarga por el H sub 0 a la 3 medios, esto es neto. Si divido esto entre la altura de la presa o del vertedero y le aumento abajo H sub 0, este Q va a tener esta velocidad de flujo acá. Por lo tanto, esa velocidad de flujo, esa altura de la velocidad de flujo va a ser B cuadrado sobre 2G. Entonces, B cuadrado es esto al cuadrado sobre 2G y de esa manera se halla la altura HA. La altura total va a ser H sub 0, que va a ser la altura de la lámina de agua más la altura de la velocidad. Una vez conformado así, para formar el lomo de la presa o de lo que va a venir, entonces esta es el agua, esta caída de agua, no es así violenta vertical, es una parábola. Y esa parábola se puede encontrar con 3 puntos. Cualquier curva se puede encontrar con la posición de 3 puntos sobre la parábola o sobre la curva. Y ese en un punto determinado en relación a Y y X la abscisa va a tener Y sobre H sub 0 igual a menos K multiplicado por X sobre H sub 0 a la N. Entonces, podemos decir, a ver, de aquí a aquí, X
tantos metros. Y de aquí a aquí, Y tantos metros. Pero ¿cómo hallo la relación hidráulica del H sub 0 con esta fórmula? Está afectada por coeficientes K y N. ¿De dónde? Aquí tengo, esta es otra parte que recién vamos a hacer. Esa otra parte está aquí. Ahí está en la relación de la altura por la velocidad sobre el total de la altura, que varía entre 0 y 0,20, y una relación respecto de la forma de la espalda del vertedero. Si es vertical en esta línea, si tiene una relación de 2 a 3 en esta línea, de 3 a 3 es 45 grados, entonces en esta curva. De aquí se encuentran los valores de K, que varían entre 0,44 y 0,56, y los valores de N también en esa relación de 0 a 0,20 de la altura de velocidad versus la altura total, y entre los factores para vertical para la relación 1 a 3, para la relación 2 a 3, para la relación 3 a 3. Por lo general, de acuerdo a la altura de la presa, está entre 1 a 3 y 2 a 3. Entonces, de acuerdo a esa forma geométrica, ustedes podrán encontrar valores de K y valores de N, y una vez encontrado eso, ya tienen el punto de lo que estamos hablando en la forma del vertedero. Parece un poco complejo, ¿no? Pero se puede. Hay que seguir los pasos nomás. Generalmente, solo he visto en San Jacinto, en Tarija, que esta espalda del vertedero con control sea vertical, pero tiene una caída fuerte, porque todo esto, toda la presa han hecho de hormigón. Entonces el hormigón es más resistente. Y además han hecho en una presa en un pequeño arco. No es recta. Nosotros tenemos, si ustedes han ido a Coraní, han visto la presa, está la espalda que tiene relativamente esta forma parabólica, debe estar la relación 1 a 3. En la angostura es poca caída, pero también tiene, porque es un vertedero que se controla por la abertura de compuertas. Y en Misicuni han hecho un vertedero de 110, 15 metros, de una caída fuerte, angosta, porque de acuerdo al régimen de lluvias, esa garganta de 10 metros es suficiente para que descargue toda el agua excedentaria
que va a ocurrir en Misicú. Entonces, esta es la forma del vertedero que nosotros queremos construir, ¿no? Un poco así, un poco en la cresta, redondeada, después como una parábola, y ahora las presas que adelante eran verticales va a tener siempre la forma de la presa, ¿no? La presa es de esta forma y el agua se va. Entonces, la presa en general debía venir a este nivel aquí, hasta aquí arriba con coronamiento. Y vamos a dibujar, vamos a tratar de graficar eso. Este es el coronamiento de la presa. Y este es el H sub 0 que está hasta aquí arriba, ¿no? Debería ser hasta aquí arriba. Esto está exagerado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Vamos a tratar de graficar en otro dibujo mejor. Este está exagerado para que ustedes entiendan mejor. ¿Me he explicado cómo es la forma de la espalda del vertedero? Por hidráulica del agua que es natural, así viéndola. Y estas son las formas de vertedero de pared gruesa. ¿Alguna pregunta? Bien, esta explicación más entonces. Después todavía vamos a ver cómo se calcula el vertedero, solamente los conceptos. En la misma cuenca hay una población A de un lado y hay otra población B en el otro lado. Y han encontrado un lugar para colocar la presa y reunir agua acá. Pero antes este río venía desde acá y los carros pasaban tranquilamente por acá. Y ahora cuando le han construido la presa, los carros tendrían problemas de pasar por acá. Entonces, en esta garganta, que es un poco más bajo que la presa, el carro tendría problemas si no se le hace alguna estructura portante. Por lo tanto, en ese caso, se le ha puesto una especie de pilas y una plataforma al nivel del coronamiento de la presa, de tal manera que los vehículos podrían transitar de un extremo a otro pasando sobre esta especie de puente y llegar a destino de A a B o de B a A sin problemas. En ese caso, se colocan pilas y el agua va a pasar entre las pilas como una especie de río con puente con pilas. Pero esta longitud no puede ser tan larga como el anterior y esta altura tendría que ser un poco más profunda
porque esta estructura cuesta mucho. Entonces, esta altura varía entre 1 a 3 metros y la longitud, por lo tanto, se disminuye. Y la fórmula de hallar la longitud de esta es la longitud neta de esto, que va a estar disminuida por 2 veces por el número de pilas, por la forma de la entrada, de la forma de las pilas, estas formas, y por un coeficiente que es la forma redondeada de los estribos, por la altura E correspondiente que está en estos niveles. Entonces, eso gobierna y el agua se rebalsa y escurre por acá, pero otra vez acá, esto no puede escurrir zafándose sobre la presa, por lo tanto esto hay que hacer con muretes de canalización en este lado y al otro lado. Todo esto está canalizado en esta sección y la garganta del vertedero ha sido dividida en 1, 2, 3, 4, o sea, 3 pilas. Aquí, número de pilas, 3, por la forma de las pilas y la forma de los estribos. Ahora eso vamos a ver cómo es la forma de las pilas. Insertar. La forma de las pilas podría ser así redondeada. Así. Y el agua pasaría por acá. O mejor, en esta forma, donde hay un dibujo mejor. De esta forma, un poco más biselada. Y otra forma casi es con cabeza triangular, ¿no? A ver, no encuentro un dibujo. Porque si hacemos la forma regular, de las pilas, así rectangulares,
El agua que va a escurrir. Por acá, vendría acá, chocaría, haría una cosa así y vamos a tratar de graficar mejor. Vendría aquí, haría esta cosa y entraría. En este caso, el agua vendría aquí, correría así, más libremente. En este otro caso, vendría aquí, resbalaría y entraría. Y en este otro caso, también entraría así. En este caso, retardaría un poco el ingreso del agua para estas ventanas. Y de acuerdo a esta forma, este coeficiente varía, Kp y Ka. Ahora vamos a ver de dónde sale Ka y Kp. Entonces, forma para pilas de tajamar cuadrado con esquinas redondeadas, Kp 002. Para pilas de tajamar redondo, 001. De triangular, 0. O sea, no le afecta el triangular, deja libre el camino para que el agua escurra. Para estribos, las estribos son las paredes que están contra la presa y en el uno y en el otro lado extremo. Las pilas son al medio del vertedero. Tienen estos valores. Entonces, son valores pequeños, pero que le afectan al número de pilas y por la altura, de tal manera que esa longitud podría variar. Si fueran cuadradas, así, con esquinas redondeadas, este tendría un valor. Si fueran con redondas, este valor. Si fueran triangulares, estos no vale, entonces no afectaría nada al flujo y sería como un vertedero normal, ¿no es cierto? 0, 0 no tiene sentido, entonces no hay esto. Igual en los estribos. Por eso en los estribos también se debe hacer esta forma, solo que en la pared de los estribos va a quedar estribos, ¿no? Con la así, digamos. Y al otro lado también, así redondeado, no perfectamente cuadrado, no como esto. No va a servir. ¿Se entendió? Ahora, con control, ¿por qué? Aquí todavía estamos vertederos sin control, tanto con estribos como sin estribo o sin pilas. Una longitud normal de azudes o de presas, así, sin pilas. Y ahora, en ambos casos, con control todavía no estamos haciendo. Entonces, nos va a tomar un tiempo. Mañana vamos a hacer con control.
con controles, con compuertas. Las compuertas se abren aquí como la angostura. Si hay excedencia, los regantes vienen y abren las compuertas y hacen desfogar el agua. Hoy día es un año súper seco que no hay ni agua. Entonces, todos estos años casi no han abierto las compuertas. Abren para regar. Es otro sistema. Preguntas, ¿se entendió? Todavía nos falta, no creo que acabemos mañana todavía, pero va a tener un lapso de tiempo hasta saber de cómo implementamos vertederos. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos despediríamos hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.